robusto y el IQR global para lo que es temperatura y para lo que es la densidad relativa, los que presentan la mayor coincidencia es el IQR global con el Z-score global, ¿no? Luego también está donde se puede visualizar uno por uno los outliers detectados en la serie original de las 8 técnicas que se han aplicado, ¿no? Como se puede observar en los gráficos, acá está de 2 técnicas, Z-score global y QR global, donde se observan los outliers detectados en temperatura mayor a 35 grados y igual acá en la temperatura entre 25 y 35 grados están como outliers donde algunos métodos la siguen detectando entre esos grados y otros métodos no lo detectan, como es el caso del Z-score móvil, ¿no? Que cambian sus valores de outlier según el tipo de código o técnica que se ha realizado. Por ejemplo, acá en este Hampel detecta muchos más valores como outliers, incluso en la parte inferior de temperatura, a diferencia de los otros valores, ¿no? Y también se hizo con el Isolation Forest y el LOF. De igual manera también se trabajó con la humedad, donde el valor de outlier más representativo es ese pico que es ya de un dato de error de seguramente de señal o de Wi-Fi o también un corte de energía, ¿no? Porque es un valor bien anómalo y ya se debe a un error, ¿no? Que es el valor outlier que más se repite en todas las técnicas utilizadas, ¿no? Como se puede observar. Luego también se realizó lo que es una detección por consenso, en donde se puede observar que para la temperatura se obtuvo mediante consenso 9.000 datos con un porcentaje del 13%, ¿no? Donde, según lo que tengo entendido, para que se realice esto por consenso es que toma como que los mayores números de outliers que han sido identificados mediante la mayor cantidad de técnicas posibles, ¿no? Y de esa forma es como que se tiene un dato más sólido o de mucho mayor validez para que sea determinado como outlier, ¿no? Eso identificado tanto para temperatura y humedad. Y asimismo también en el código se trabajó lo que es las funciones de tratamiento de outliers, donde se trabajó lo que es el consenso con interpolación, la consenso más mediana móvil, el Windsor y QR global y el sample suavizado, ¿no? Donde en la tabla podemos observar el valor original y es subrayado de color celeste los valores que han sido modificados según el tratamiento de outliers, ¿no? Esto ha sido aplicado para todos los datos de la tabla y igual en el código se visualizan las 5 primeras filas, ¿no? Esto es para, igualmente, ¿no? Field 1 temperatura y field 2 a lo que es la humedad relativa, donde los subrayados se ven los datos que varían según respecto al dato original de las series captados por el sensor. Incluso también los datos nos muestran una comparación estadística de las series tratadas, donde nos muestra los datos de las medianas, desviación estándar, datos mínimos, máximos y los valores que se han el número de valores modificados, ¿no? Donde tenemos que la técnica del sample suavizado es el que más números de valores modificados presenta, ¿no? En nuestra serie de datos que se ha captado mediante el sensor. También tenemos una comparación gráfica que la verdad es un poco complicada de apreciar por la superposición de los datos, donde también se observa lo que es cómo es que quedó los datos después de haber aplicado estas técnicas de manejo de los outliers, ¿no? En comparación con la series original, donde se trabajó para la temperatura y la humedad. Al final, siempre, la última semana ya, bueno, el último día que estaba capturando los datos, siempre se presentó este error y es lo que hace que las líneas se vean así como que más disparadas, ¿no? Es un tema de error ya de medición del sensor. Y también está el zoom en zonas de outliers que muestra los primeros outliers los primeros outliers y los primeros consensos a los que se llegó para poder realizar como que una interpretación mucho más minuciosa, ¿no? Y cómo es que varía estos cambios. Y finalmente también tenemos el gráfico de las cajitas para poder revisar los valores que se encuentran dentro de los rangos aceptables según los percentiles y los valores que se consideran como outliers, ¿no? Donde generalmente en esos datos de temperatura, para mi caso ha tomado que los valores de outliers están entre 28 grados hasta los 38 grados, ¿no?
Y acá, igual en lo que es la humedad sigue como Dyer valores del error que marcó demasiado alto, ¿no? Entre 160 incluso 180 de datos de humedad relativa. En conclusión, se concluye que los registros de temperatura guardan una relación directa con el tipo de clima árido en la región Tacna, donde en ese trabajo los valores promedio oscilaron entre 13 a 21 grados, ¿no? Durante el día, durante las horas del día. En lo que es la correlación se registró un valor de 0, menos 0.602, lo que confirma la tendencia inversamente proporcional de los valores, los cuales fluyen en sentido opuesto. Igualmente se realizó el control de calidad de datos, donde la técnica de detección de outliers que presentaron una mayor coincidencia fueron las del más robusto con el IQR global para lo que es la variable de temperatura, y en el caso de la variable de humedad fueron el método de detección de outliers de IQR global con Z-score global, ¿no? En lo que es en recomendaciones, en mi caso en mi casa fue un poco complicado encontrar un lugar ideal para colocar el sensor. Tal vez por eso también la calidad de datos de temperatura tal vez alcanzaba valores demasiado elevados, como son 38 grados, que a mí también me pareció raro, porque inicialmente cuando trabajé con el sensor, no lo dejé tan expuesto a la intemperie y siempre, durante toda la hora del día, me capturaba la misma temperatura, que era entre 21 grados, 22 grados. Incluso en la noche no bajaba a los 20 grados, ¿no? Y así que estaba ahí, encontrando la forma de que pueda estar el sensor ubicado en un lugar de que capte al menos, o que se note una diferencia notable durante el transcurso del día. Eso sería todo, doctor. Muy bien, Juan. Excelente. Algunas reflexiones respecto a su trabajo. En primer lugar, cuando usted ha aplicado las técnicas de detección de outliers, es, ¿cuál para usted ha demostrado ser una técnica más estable, vamos a decir, más robusta para la detección de los outliers, según su experiencia aquí en este trabajo? Una técnica de outliers que mostró como que más peso, por así decirlo, sería la de el más robusto en lo que es temperatura y lo que es la humedad relativa, ¿no? Ya que los valores de outlier no están tan alejados a los valores que se podría decir están relacionados con lo que es el clima acá en la región Tacna o incluso acá en la provincia de Tacna, ¿no? ¿Y qué trabajos futuros usted visualiza después de este contacto que ha tenido con sensores de bajo coste y modelos de exploración de datos y de regresión? ¿Qué posibles alternativas de solución tecnológica podría usted comentarnos? En cuanto a futuros trabajos, lo que me pareció interesante es la existencia de estos sensores, porque desconocía la verdad que se trabaja de esta forma, y incluso como igual le mencioné ayer, era algo que estábamos necesitando en lo que es el ámbito laboral, ¿no? Porque nos encontramos realizando un trabajo de lo que es un plan de certificación de degradación de tierra y sequías, y justamente teníamos data que nos estaba faltando, que era poder realizar una predicción hasta el año 2050, que es a lo que estaba enfocado nuestro plan, ¿no? Y justamente con esta toma de datos de sensores, de no solamente temperatura, sino puede haber me imagino que puede haber otros cálculos de sensores de tal vez precipitación o el índice de absorción del suelo en cuanto a lo que es la radiación, o incluso también tal vez cobertura vegetal, con la valorización o el almacenamiento de esos datos. Se puede comparar con datos de años anteriores, se puede comparar con datos de años actuales y se puede realizar una predicción a futuro, ¿no? En lo que es materia más relacionada a lo que es ingeniería ambiental, ¿no? Más que todo lo veo por ese lado, que se pueden realizar predicciones en lo que es para prevenir y mitigar las consecuencias de lo que es el cambio climático a futuro.
Me alegra, Juan, que de alguna manera tenga alguna posibilidad luego de aplicar todo esto ya en su trabajo o en el futuro donde le toque estar. Y además, como me mencionó, quizás también fortalecer su trabajo de investigación de tesis de maestría utilizando esta propuesta, ¿no? Muy bien, Juan. Muchas gracias. Ya, listo, doctor, gracias. A ver, continuamos con su compañera Maruja. Adelante, Maruja. Buen día. Antes de continuar, mientras Maruja se va instalando, quiero aprovechar estos minutos para mandarles un fuerte abrazo y desearles un feliz Día del Padre a todos los que son padres aquí, a los que no lo son, y si tienen a sus padres vivos y tienen la suerte de tenerlos a su lado, que a través de ustedes les llegue un abrazo enorme a ellos también, porque creo que han hecho un buen trabajo con ustedes, ya que se nota en el grupo, son 11 personas que he conocido en esta oportunidad, que considero que es un grupo muy bueno, un grupo muy curioso, con muchas ganas de aprender. No sé si será en este curso nada más, que los vi muy inquietos, muy interesados, ¿no? Muy interesados en participar, en escuchar lo que se les compartía y sobre todo en aplicarlo, ¿no? En su proyecto, ¿no? Entonces, con eso uno se da cuenta de que los padres de cada uno de ustedes han hecho un excelente trabajo, los han estimulado, los han motivado, les han trasladado valores, ética, y sobre todo responsabilidad, ¿no? Que son las cosas que nuestros padres siempre nos insisten. Entonces, mandarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, a los que son padres, a los que no, a sus padres, a sus familiares que son padres, y siempre en esa ruta, ¿no? De padres responsables, silenciosos, a veces poco amorosos somos, pero en nuestro trabajo es ese, ¿no? El ser el malo de la película, el ponernos el hogar al hombro y resolver los problemas de la familia, ¿no? Ese es nuestro trabajo, para eso existimos y eso se valora muchísimo. Un abrazo grande a cada uno de ustedes y a sus padres. Muy bien, Maruja, ¿estamos listos o lista? Sí. Adelante, puede presentar, por favor. Oh, ahora sí. Buen día. Bueno, Mira, me perfecto, toca se ve todo exponer, bien. ¿sí? Sí, adelante. Ya. Eh, Análisis, limpieza y modelación de datos ambientales con respecto a temperatura y humedad. Ujú. Ay, un momentito, ya. Eh, bueno, este trabajo ha tomado la cantidad de más o menos más de 93,000 registros
incluido temperatura y humedad, para que estos puedan ser transformados de datos crudos a datos predictivos. Su objetivo se ha podido identificar como dos. Una de ellas es identificar y corregir el ruido técnico de los sensores, y el otro entrenar modelos de la inteligencia artificial para predecir y clasificar estados térmicos críticos, ¿no? Bueno, primero se hizo lo que es la carga y conexión de datos. Bueno, en esta parte de acá se carga el archivo. En la parte inferior se visualizan los datos de la hora y fecha, los ítems, temperatura y humedad. Bueno, estos datos están como NA porque por el tema de que no había pues GPS, ¿no? Posterior se hace la importación de las librerías principales. Como paso 2, se hizo lo que es el análisis exploratorio de datos. Tenemos de dimensiones 93.700,01, Marta, perdón, un con favor, 8 ingeniera, ¿puede variables activar, que me vienen. escucha? ¿Puede activar un ratito su cámara para tomar la evidencia nada más y luego la apaga, ya? Por favor. Sino que Solo un momentito, captura la pantalla y usted ya apaga su cámara y seguimos trabajando. Ok, listo, ya está. Apague nomás su cámara y podemos seguir trabajando. Con Adelante. respecto al análisis exploratorio de datos, tenemos en el lado izquierdo las dimensiones, la cantidad de registros y los ocho variables, ¿no?, que tenemos de la 0 a la 7 en las columnas, ¿no? Incluidas están lo que es la temperatura y la humedad. En el lado derecho tenemos dos histogramas de distribución de temperatura y humedad. En caso de temperatura, tenemos que entre el grado 22 y 24 tiene una distribución normal. Con respecto a lo que es la humedad, tiene más o menos por el 68, un 66%, un salto brusco, ¿no? Y la parte externa, estas partes pequeñas, son las que están aisladas por acá, ¿no? Son como valores atípicos, ¿no? Que posteriormente van a ser sometidas a corregirlas. Con respecto al análisis y comportamiento temporal, tenemos el serie de tiempo de temperatura y humedad. Bueno, aquí visualizamos las líneas rojas son la de temperatura y las de color azul son las de humedad. Vemos acá una correlación entre la temperatura y la humedad. Cuando aumenta la temperatura, coincide con el descenso de la humedad, ¿no? También identificamos acá saltos bruscos. En este caso hay como en esta zona, tres, ¿no? Tres zonas, ¿no? Que probablemente habrá sido que cuando he trasladado el sensor. Ujú. Con respecto a los máximos y mínimos diarios, como en la anterior imagen, bueno, esto ya son tablas, ¿no? Tenemos como máximo temperatura que está ubicada acá, 33.3 y humedad 36%. De igual forma, temperatura diaria y mínima, promedio y máximo, tenemos, bueno, aquí resalta, ¿no?, lo que es la temperatura máxima.
bueno, muy diferenciado de lo que es la temperatura promedio. Mm, Como paso 4, identificación y limpieza de errores por consenso. Aplicación de técnicas de detección. Aquí se utilizó 60 ventanas con dos consensos mínimos método 2. Esto debido a que si tomáramos uno, no sería muy exacta la información. Es por eso que de preferencia es dos, porque dos métodos, si coinciden, entonces hay una relación correcta, ¿no? Este es el diagnóstico inicial del box plot, donde vemos que tanto en la temperatura como en la humedad existen puntos fuera del límite, en los cuales esto podríamos reflejar como errores, ¿no? Errores físicos de lectura o ruidos, como también se le conoce. Ujú. Ah, bueno, dentro del paso 4, identificación y limpieza de errores por consenso, am, tenemos acá, eh, son 8 algoritmos am, que están para la verificación de la cada lectura. Em, Tenemos, por ejemplo, bueno, aquí hay que buscar coincidencia, ¿no? Para que esta puedan ser procesados. Mm, con respecto a la cantidad de valores atípicos detectados por técnica, tenemos 8 técnicas que han sido utilizadas. Am, por ejemplo, la primera Isolation Forest, que es la más agresiva, ¿no? En tanto lo que es la temperatura y la humedad. Y en comparación que el Mat Robust es quizás la menos, ¿no? O la más conservadora. Vemos que hay una diferencia bueno, bien diferenciada, ¿no? Eh, Aquí también podemos ver que la humedad, en este caso vendría a ser las de naranja, tienen una inestabilidad, porque superan la mayoría casi a lo que es con respecto a la temperatura. Es muy ruidoso, datos muy atípicos. Am, con respecto al tratamiento de errores e interpolación, detección por consenso. Tenemos en la parte de arriba la temperatura y abajo la parte de la humedad. En esto se ha identificado mm, las líneas rojas y tanto las blancas las azules, son los datos que se han recolectado, ¿no? Lo que se ha descargado de la información. Y los puntos negros son lo que se ha detectado con el consenso, determinando que son como errores de lectura. También podemos decir que con respecto a lo que es la humedad, tiene una cantidad de anomalía de 14.639, que esto representa un 15% en comparación a lo que es la temperatura, que es 3.730, que representa un 4 punto por ciento, ¿no? Mm, con respecto a tratamiento de errores e interpolación, seguimos en el paso 4. Bueno, aquí ya observamos que, a diferencia de la anterior,
Vemos, por ejemplo, en este punto el consenso más interpolación ha quedado ya más trabajable, ¿no? Tenemos ya, eh, no hay errores como se visualizaba en la imagen anterior, tanto en la temperatura y en la humedad, ¿no? Después del tratamiento que se ha realizado. Con respecto al paso 5, tenemos el entrenamiento y evaluación del modelo predictivo. En este caso es el modelo de Random Forest. Em, bueno, aquí se podría decir que am, este, este modelo, más que todo, trabaja no con el 100%, sino, bueno, se trabajó ahora con el 80%, para poder que el método sea válido, ¿no? Porque si trabajamos con el 100% no habría con qué poder validar. En este caso, se trabaja con 80% y el 20% es para validar y determinar que la IA ha hecho bien el procedimiento, ¿no? El proceso. Los puntos, estos puntos rojos son los que realmente se ha descargado y las líneas azules son las predicciones, ¿no? Que van de la mano, eh, como vemos en la imagen. Eh, Paso 6, balanceo de clases mediante SMOOT y clasificación de calidad ambiental. Bueno, en la imagen tenemos la comparación de clases antes y después del SMOOT. Tenemos, por ejemplo, lo que son barras de color naranja y las de color azul. Las de color azul eran las datas originales, pero ya con el, el procedimiento ya vemos que de alguna manera mm, se han corregido. Entonces, acá hubo ya una corrección del balance, ¿no? Bueno, acá también podemos decir que se tenía de categoría bajo como 53.893 registros y 9 registros. Bueno, aquí era importante hacer el balanceo porque con solo 9 registros no podíamos dar una información exacta, ¿no? Y prevenir quizás a futuros oh, desastres, ¿no? Con respecto a la matriz de confusión, Random Forest, acá vemos que hay un 1%, vendría a ser como un 100%, vemos todas las líneas amarillas alineadas. Esto, eh, bueno, esta imagen es resultado de los procesos que se hizo mediante consenso y al SMOOT, ¿no? Mm, Con respecto a esta imagen, variables más importantes, bueno, se ha determinado que la temperatura es más o menos un 70% de importancia, ¿no? Que brinda mayor información en relación a lo que es la humedad. Bueno, como conclusión, eh, el dominio de la temperatura se determinó que la temperatura es el factor determinante para la calidad hídrica de la zona, con un peso de 68%, lo que es la imagen anterior, ¿no? Hubo una eficacia en la curación, la limpieza por consenso de 8 algoritmos fue vital, sin ella el modelo habría aprendido el ruido eléctrico, ¿no? Del sensor, como si fuera un clima real generado en alertas falsas. O sea, los modelos que se han aplicado fueron muy válidos para, en caso de que exista una posterior
quizás son un desastre, ¿no? Con respecto al impacto del smog, el uso de muestreo sintético permitió a la IA aprender a conocer emergencias críticas, ¿no? A pesar que originalmente solo contábamos con 9, eh, como les mostré mm, en este caso, ¿no? Aquí es donde solo teníamos 9, para aplicar el balanceo, se ha podido hacer esas correcciones, ¿no? Ah, esto de ingeniero. Ok, Ingeniero. Maruja. Y respecto a la acción de toda esta propuesta, quizás con otros sensores, quizás en otra realidad de su trabajo, de su labor diaria o de alguna problemática que haya encontrado usted dentro de su experiencia en estos años que usted ya está en el campo laboral. ¿Qué nos podría comentar? Mm, por ejemplo, bueno, yo trabajo por Calana y bueno, ayer como le comenté, ingeniero, me hubiera gustado que este curso hubiera sido quizás a inicios de la maestría. Probablemente ya muchos hubiéramos cambiado la tesis. Bueno, ahí en donde trabajo, hay un clima que, por ejemplo, arriba hace calor y cuando venimos a la ciudad ya, cuestión de media hora está haciendo frío, ¿no? Pero hay momentos que no. Eh, y me hubiera gustado, aplicar en ese lado, ingeniero, para ver, a veces también por el tema del cambio climático varía bastante, ¿no? Y no solo en eso, quizás podamos aplicar también, ah, por ejemplo, el tema de las pulsaciones cardio del corazón, ¿no? Esas pulsaciones también pueden ser controladas mediante este método, ¿no? O sea, no simplemente para nuestra carrera, puede ser aplicada para otras carreras también. Solo quizás por el desconocimiento, no los conocemos, ¿no? Ingeniero. Ok, Maruja, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, continuamos. A ver, por favor, David, vamos a acelerar un poco, sobre todo, como ya sus compañeros han mostrado ya gran parte del trabajo, se está repitiendo un poco las propuestas. Yo les sugeriría y les rogaría que, para efectos de poder alcanzar, que sea en menos tiempo y solamente algunas observaciones, reflexiones muy puntuales respecto a su trabajo, ¿ya? Les voy a agradecer eso. David, adelante, por favor. Que creo que no está David Flores. John Mamani, Presente, profesor. ¿Me escucha, verdad? adelante, profesor. Sí, sí lo escucho muy bien. Ya, En bueno. los términos que hemos comentado hace un momentito, ¿ya? Bien puntual, por favor, ¿ya? Ya, exacto, exacto, sí, lo tengo puntualmente. Ya, Ya, a ver, voy a compartir. gracias. Ya. A ver. ¿Se ve? Sí se Sí, ve, ¿no? sí se ve. Muy bien, adelante. Sí se ve. Ya. Ver. Ya, a ver. Bueno, la exposición la he Su camarita, por favor, un momentito, su camarita para capturar nomás un ratito y ya la apaga luego. Ya, ok. Ok, todavía no vemos.
Es que está lento el internet. Ya ¿Se lo ve? esperamos un ratito. No, yo ya le prendí la cámara. Hace ratito se veía bien, pero ahora no se ve. A ver, Debe ser por lo que está compartiendo pantalla también. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. sí, sí. Listo. Ya está, ahora sí, apague nomás. Ya, ok. Adelante. Ya. Este, a ver, el trabajo le denominó Sistema de Monitoreo Microclimático de Alta Resolución Temporal mediante Internet de las Cosas, IoT, en la región de Tacna, ¿no? Perdón. El monitoreo contiene las variables hidrometeorológicas a microescala es un factor crítico para la gestión eficiente de recursos hídricos, ¿no? Y ya sea en la región áridas, ¿no? Y semiárida de Tacna. Bueno, este trabajo se implementó y validó una estación de monitoreo inalámbrica utilizando de bajo costo basada en una arquitectura IoT, ¿no? Internet de las Cosas, utilizando un microcontrolador que es SP32 de núcleo, de doble núcleo y un sensor DHT11, ¿no? Para la adquisición sistemática de la temperatura superficial del aire y la humedad relativa, ¿no? Bueno, esto está ubicado en la latitud 18 y la longitud 70, ¿no? Aproximadamente por la ciudad de Tacna, aproximadamente por el barrio pesquero, ¿no? Bueno, los datos recopilados durante un periodo representativo entre mayo y junio, ¿no? Casi 21 días, ¿no? Bueno, como introducción, la escasez hídrica estructuralmente que afronta la cuenca del Pacífico en el sur del Perú exige la modernización de los sistemas de adquisición de datos climáticos, ¿no? Tradicionalmente, los modelos hidrológicos dependen de estaciones meteorológicas convencionales parametrizadas, ¿no? A escalas macro-regionales, lo que introduce sesgos a ignorar microclimas costeros o de cabecera, ¿no? Bueno, la integración de esta tecnología emergente de código abierto, como los microcontroladores, ya sea con IoT, bueno, este objetivo es un reporte que nos va a dar algorítmicamente, ¿no? Mediante una estación IoT instalada en Tacna, ¿no? Bueno, dentro de los materiales y métodos, bueno, ya había dicho hace rato que dónde se ubicaba este sensor, ¿no? Bueno, eh, el proceso, bueno, hemos utilizado un SP32, bueno, con un doble núcleo de 32 bits, bueno, ¿no? Y con un sensor de DHT11, ¿no? Bueno, este dispositivo así programado ya en Arduino, ya en las clases, ¿no? Bueno, ahí vemos que dónde está ubicado. Bueno, esto lo he sacado de TeamSpeak, lo he puesto también, ¿no? La localización. Bueno, de esta forma voy a proceder a cómo se ha utilizado el flujo del procedimiento y voy a explicar cómo más o menos aplica, ¿no? Este script, ¿no? Prácticamente es un script que estamos utilizando, ¿no? Bueno, el script comienza con el acoplamiento de las bibliotecas, ¿no? Ya se importa pandas, se importa NumPy, bueno, y para las operaciones vectoriales, ¿no? Matplotlib también junto a Seaborn para que nos realice los gráficos, ¿no? Bueno, una vez realizado esto, como se ve acá en la imagen, está corriendo, ¿no? Entonces, hemos pasado al siguiente archivo, la parte es donde se ejecuta la función de PRED para cargar la memoria volátil, ¿no? De que es bueno, en este caso yo le he denominado como FITS4 con ese archivo, y cosa que nos va a detectar, ¿no? Las columnas FIL1, FIL2, ¿no? Ya. También en esta parte, el procedimiento se ejecutó con funciones de diagnóstico estructural sobre el conjunto de datos cargados, ¿no? Ya sea como ese código de SHA, que hace que realiza los tipos de datos. Al final, el dataset cuenta con un volumen de 84.000
72 filas y 8 columnas, ¿no? Que he identificado, ¿no? Pero en este caso, como ha sido descargado desde el TeamSpeak, yo había codificado esa parte que es la ubicación, y entonces en esa parte no me da datos de la latitud y la longitud, ¿no? No sale, ¿no? Bueno, siguiendo la preparación de la data, ¿no? Se evacúa el dataset original para facilitar el análisis, ¿no? Se transforma el texto de la columna create add. Bueno, en esta parte estamos metiendo que es con el nombre de create add, en un formato real, ¿no? De la fecha y la hora, ¿no? Donde dice acá, ¿no? Y se renombran las etiquetas genéricas de TeamSpeak, ¿no? Ya sea en el field 1 va a ser la temperatura y el field 2 pasa a ser la humedad, ¿no? Y se filtran únicamente las columnas útiles, se crean 3 variables adicionalmente: el tiempo, fecha, hora y día de la semana, ¿no? Y en la parte 5, bueno, mediante la gráfica de líneas de Matplotlib, bueno, entre temperatura y humedad en el tiempo, se ve, ¿no? Prácticamente este código hace que genere un gráfico de líneas continuas, ¿no? Muestra el comportamiento de la temperatura y la humedad a lo largo de todo el periodo registrado, ¿no? Al tener escalas diferentes, se utiliza un eje Y secundario, bueno, este código, para que ambas variables puedan apreciarse correctamente en el gráfico sin solaparse drásticamente, ¿no? Como se ve en el gráfico, bueno, esto ha sido hasta el día de hoy, hasta las 6 de la mañana lo he recolectado desde la fecha 31 de mayo, ¿no? Y ahí nos muestran la gráfica, ¿no? El siguiente. Bueno, por medio de pandas, promedios diarios, ¿no? Dado que a tomar datos segundo a segundo puede saturar a la vista, que se agrupan los registros, ¿no? De manera diaria, utilizando el Resemble, ¿no? Que está en esta parte de acá, calculando el promedio mean, y con esto se grafica una línea mucho más suavizada que muestra la tendencia general de día a día, ¿no? Por ejemplo, como había dicho, desde el 31 de mayo, aproximadamente a las 5, y como hoy día 21 de junio, lo he sacado, lo he desconectado, ¿no? Bueno, en la parte de máximos y mínimos diarios, bueno, hemos utilizado la función de agregación del AG, ¿no? Que en esta parte de acá, en el código, calcula los valores mínimos y promedios máximos de la temperatura y la humedad, ¿no? Para cada día, ¿no? Y luego se grafican simultáneamente para evaluar las fluctuaciones o rangos térmicos extremos diarios, ¿no? Así como se ve en la imagen, ¿no? Y se ve que desde la fecha ha empezado a bajar, ¿no? La temperatura mínima, ¿no? Ahí que está acá. Bueno, en los histogramas de Kaide con Siebor, también se analiza la forma, ¿no? En la que se distribuyen las mediciones. El histograma divide los valores en barras de bloques, las curvas, ¿no? De carne, ¿no? Bueno, como se aprecia en la imagen, se ha realizado de esa forma, ¿no? Bueno, ahora mm, para la forma de Boxplot con Seaborn, se reestructura temporalmente la disposición de los datos mediante data mill, ¿no? Para construir un diagrama de cajas unificadas, ¿no? Este gráfico es ideal para observar gráficamente la dispersión de los datos, ¿no? La mediana, los partidos, y detectar si existe valores atípicos o datos outliers, ¿no? O errores de lectura del sensor, ¿no? Bueno, acá nos indica que sí ha habido, ¿no? Un outliers, ¿no? Bueno, la relación entre temperatura versus humedad con Seaborn, bueno, se ha elaborado los gráficos mediante el código que nos ha dado. Bueno, se elabora un gráfico de dispersión a scatplot, que está en esta parte de acá, y esto sirve para evaluar, ¿no? Visualmente si existe un patrón de comportamiento conjunto, por ejemplo, si al aumentar la temperatura y la humedad tiende a disminuir, viceversa, ¿no?
Bueno, en el mapa de calor, mediante Seaborn, se calcula numéricamente el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no?, entre la temperatura y la humedad, empleando el código, ¿no?, de CORE, ¿no? Y el resultado se plasma en un mapa de calor, ¿no?, con este código, ¿no?, dando los colores que reflejan la fuerza y la dirección de relación estadísticamente. Bueno, en estadística, la correlación de Pearson entre la temperatura y la humedad está de 0.398. Esto indica que una correlación positiva moderada o débil moderada, ¿no?, entre ambas variables de datos analizados, ¿no? Bueno, pasando al siguiente, también hemos hecho el promedio por hora del día, ¿no? Bueno, se agrupan las mediciones según la hora que fueron tomadas desde las 0 horas hasta las 23 horas, ¿no? Utilizando ese código que se llama group, ¿no?, agrupando, ¿no? Esto ayuda a identificar el perfil horario o ciclo diurno del microclima, ¿no?, permitiendo saber con exactitud a qué horas del día van registrando, ¿no?, los picos de humedad, asimismo la temperatura, ¿no? Bueno, este código me parece muy interesante porque al desplazar ya podemos ver, ya puede picar, ¿no? Digamos, mira, por ejemplo, lo he picado en esta parte y nos identifica, ¿no?, a las 6:47, qué temperatura tiene, ¿no? Eh, este gráfico y ese código me parece muy interesante, no simplemente utilizarlo, ¿no?, para datos de temperatura y humedad, se puede hacer con diferentes datos, ¿no? En el scatter también, finalmente se genera un gráfico, ¿no?, interactivo, ¿no?, igualmente donde le he dado clic en esta parte y a las 5 de la mañana ya me avisaba, ¿no?, la temperatura era tal, ¿no?, y la humedad era tal, ¿no? Está por fecha, ¿no? Y como última parte, tenemos las barras interactivas, ¿no?, de promedio por día, ¿no? Si observamos desde la hora 10 hasta las 23, notarás que hay un comportamiento clásico de termodinámico, ¿no? Bueno, las temperaturas están digamos, desde las 10 de la mañana a la 1, gradualmente están entre 19 y, bueno, varían desde 19.57 a 19. ¿Esto por qué? Porque el sensor ha estado no en la parte, digamos, visible hacia el sol, ¿no? Simplemente por motivos de trabajo lo he dejado en mi cuarto, cerca a la ventana, y prácticamente se ve, ¿no?, de tal fecha a tal fecha, estaba bajando la temperatura, ¿no? Y se ve, ¿no? Y como último, bueno, resultados y discusiones, bueno, el análisis analítico de los vectores históricos almacenados en el archivo masivo denominado FITS 4 arroja con los siguientes patrones microclimáticos, ¿no? Bueno, yo le he denominado dinámica de la temperatura ambiental. Los registros analizados muestran una estabilidad térmica notable, típica del periodo invernal, ¿no?, costero de Tacna. Las mediciones inician con un valor de 20.9 grados a finales de mayo y experimentan un descenso gradual y ordenado a lo largo del mes de junio, ¿no?, situándose en registros mínimos estables de 18.5 grados y 18.6, ¿no?, en horas de la madrugada, ¿no? El rango térmico es estrecho, lo que denota una fuerte influencia amortiguadora, ¿no?, en la inversión térmica costera, ¿no? Bueno, la otra parte es el comportamiento de la humedad relativa, ¿no?, contrario a la aridez del suelo superficial de la cuenca, ¿no? Atmósfera, evaluando exhibe condiciones de saturación hídrica elevadas a un inicio de un periodo de estudio. Bueno, la humedad relativa se posicionó sólidamente en un 74, y en el transcurso de las semanas que se han monitorizado, la variable osciló entre un mínimo de 66%, ¿no? Bueno, bueno, ha sido algo interesante utilizar este sensor, ¿no?
DHT11 y con el ESP32, ¿no? Y ya sea programado con el Arduino, ¿no? Bueno, los resultados me ha parecido interesante porque con ¿cómo se podría decir? Bueno, a ver, con el sensor de bajo costo, bueno, hemos podido detectar una gran cantidad de datos, ¿no? Bueno, esa sería de mi parte, la parte que se ha expuesto, ¿no? Ok, ok. Ahora, ¿qué inconvenientes y sobre todo qué desafíos tiene usted a futuro? O sea, ¿qué inconvenientes? ¿Cuál es lo más complicado que le ha sucedido en esta implementación? Ah, ya. Mira, como es parte también electrónicamente, bueno, al inicio, en clases, bueno, no desconocemos la parte electrónica, ¿no? No podemos conectar cuál es tierra, bueno, ¿no? Entonces, eso sí al inicio, ¿no? Entonces, después de una semana o el transcurso de la semana tuve que comprar un sensor, bueno, gracias a mi compañero Brian también que me facilitó y me ayudó en comprarlo y mandármelo, ¿no? Y de una parte él me ayudó, ¿no? Y entonces, en función a eso, ya se ha hecho, ¿no? El trabajo también, ¿no? Entonces, si yo lo hubiera ubicado en una parte donde sea visible hacia el sol o así, entonces hubiéramos tenido casi valores reales, ¿no? Prácticamente estos valores están casi a la ventana de mi cuarto, ¿no? Donde yo vivo, ¿no? Entonces, a futuras, podría yo aplicarlo, ¿no? No simplemente existe estos sensores, ¿no? He estado investigando, también existe eh, ya simplemente eh, para saber el pH, bueno, hay sensores de la misma gama, pero que a precio de bajo costo, que, que te dan resultados, ¿no? Y poder comparar con los que son de alta gama, mínima gama y cuáles no, sacar una estadística entre ellos, ¿no? Y adecuarlo, ¿no? Ya sea para futuras investigaciones, ¿no? Eso Ok, sería. perfecto. Ujú. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya, ok. John Carlos, mejor dicho. Sí, John ok. Carlos. Gracias. Ok, continuamos. Vamos acelerando. Agenor, por favor, adelante. Bien concreto, por favor, puntual en los temas que quiera usted enfatizar, ¿ya? Adelante, Agenor. Agenor está en sala. Agenor, creo que no está o tiene dificultades. Vamos avanzando entonces con Bernardo Nina. Bernardo, ¿se encuentra en sala? Bernardo Nina, tampoco. Tomás Quispe. Tomás Quispe, está en sala para su exposición. Yo lo veo acá en la lista, pero no parece que está con problemas o ha salido. Tomás Quispe. Karen Llana. Karen. Karen Llana. O yo me he desconectado. Álvaro, ¿me puede confirmar que me están escuchando? ¿Sí? Sí, se le escucha. Ya, gracias, gracias. Qué raro que no están sus compañeros.
Pero vamos avanzando. Daniel, Kenta, Sí, un momento, un momento. ya. Sí, un momento, tengo unos problemitas, unos 3 minutos ahorita, un momentito. Ok, no hay problema, no hay ningún problema. Alguien que esté listo para exponer de los que faltan, porque ya llamé a todos y hay muchos que no están. Bueno, Brian ya expuso, Álvaro también, Juan Chambía también, Maruja también, David Flores, John Carlos Mamani sí expuso, Agenor no ha expuesto todavía, Bernardo tampoco, Daniel, Tomás Quispe y Karen Llana. ¿Alguien que esté listo para exponer, para avanzar, por favor? ¿Ya cualquiera? ¿Listo? ¿Alguien ya para exponer, por favor? Vamos Sí, ganando sí, tiempo. sí, sí, voy a compartir, voy a compartir. A ver, Ok, adelante. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve muy bien. Adelante. Ya, bueno, como título he puesto recopilación y procesamiento de datos de humedad y temperatura usando el ESP32 y sensor DTH11. Bueno, con el docente doctor Edgar Aurelio Talla Acosta. Bueno, para iniciar, la ubicación del sensor es, bueno, en mi domicilio, en donde están en las coordenadas de latitud 18, menos 18.07 y longitud menos 70, ubicado en el distrito Gregorio Albarracín. Y para esto se ha usado la página de ThinkSpeak, en donde se ha recopilado la información de todo lo que se ha recopilado en el sensor para el registro y descarga de datos, y el Google Colab para el código y de generación de cuadros, ¿no? Entonces, yo he trabajado con información 80.902 filas con 8 columnas. Es toda la información recopilada.
Como primeros pasos, ¿no? Se ha hecho la preparación de la data, convertir los timestamps, renombrar columnas, eliminar columnas vacías y crear variables y demás, ¿no? Para que todo el código posterior no haya error. Bueno, se sigue primero con la gráfica de líneas. Solo estamos visualizando los datos que ya se ha obtenido. En este paso no se convierte los datos. Y bueno, el cuadro que me otorga, ¿no? Es justamente la temperatura, la humedad, en donde se puede visualizar todo lo que se ha recuperado y también se pueden ver picos. Entonces, la interpretación de este cuadro es que, ¿no? De que el tema de la temperatura, que oscila de 18 a 28 grados Celsius, y que hay un cambio, ¿no? En el 1 y 2 de junio, antes que estaban del 24 al 26 grados, y después al 19, bajó al 19 a 20 grados Celsius. Esto es, bueno, un cambio climático que sí se sintió. Ahora, respecto a la humedad, que es en toda la información se va a repetir el tema de que es inversamente proporcional a la que es la temperatura, que cuando la temperatura baja, la humedad va a subir. Y como mencioné, ¿no? Se menciona, hay picos bruscos en ambas variables, y ya más adelante se va a explicar las razones. Entonces, justamente es el cuadro que nos otorga, se muestran los picos de toda la información registrada. Lo siguiente, se hace cuadro de promedios diarios. Entonces, aquí se puede resaltar el tema del 23 de mayo, que es un día típico, y tiene una tendencia que es progresiva, en la temperatura de 25 a 20 grados Celsius, y la humedad aumenta de 55 a 80%. Bueno, acá se puede detectar, ¿no? Que a partir del 1 de junio ambas variables se estabilizan en nuevos niveles. El siguiente, los máximos mínimos Antes, diarios. antes que me olvide, por favor, Ah, disculpe por interrumpirlo. ¿Puede activar sí, un sí, momentito la su cámara. cámara para hacer la captura? Sí, Sí, por sí, sí, favor. me había olvidado, me había olvidado. Solo para hacer la captura y ya luego lo apaga nomás. Ahí estamos. Listo. Ya está, perfecto. Continúe nomás, disculpe. Ya listo. Ya. Entiendo. Ok, sí, se le escucha. ¿O se cortó? No. ¿Daniel está ahí? ¿Se cortó o qué pasó? ¿Me escuchan ustedes? Sí, ¿Sí? Qué raro, sí. entonces se fue Daniel. ¿Algún problema ha tenido con su conexión? De repente el micro. ¿Daniel está ahí? ¿Me escucha? ¿Daniel? ¿Está ahí?
Parece que hemos perdido contacto con Daniel. No sé si hay el mismo problema con los demás, o soy yo. Mientras tanto, a ver si continúa alguien más va a exponer, porque ya he llamado a todos. Vuelvo a llamar, en todo caso. Bueno, Brian ya expuso, Álvaro también, Juan también, Maruja también. Está David Flores, John Carlos Mamani también ya expuso, Agenor todavía no, Bernardo tampoco, Daniel Kent estaba exponiendo, se ha cortado. Tomás Quispe no ha expuesto y Karen Llana tampoco. ¿Alguno de ellos que quiera ya exponer para avanzar? Buen día, Tomás. ¿Va a exponer? ¿Va a presentar? Buenos días, profe. Ya no puedo subir la diapositiva. Ya, a ver, intente apoyarse a sus compañeros. No puede presentarlo, ¿o qué sucede pasa, ahorita? No, Hay no un puedo botoncito, presentar. pasa el WhatsApp. hay un botoncito ahí abajo. Al lado del micro y de la cámara hay un botoncito con una flecha. Sí, estoy apretando Un eso monito de y flecha. no encuentro explorar. Ahí en la parte de arriba le aparecen 3 pestañas: Chrome Tab, Windows y pantalla entera. Ah, Puede seleccionar pantalla entera y de ahí busque nada más su pantallita, la que va a presentar. ya. Mm, Ok, ahí se ve. Muy bien. Ahí se ve bien. sí. ¿Puede activar su cámara un momentito, por favor, para capturar la pantalla y empezar la exposición? Un ratito.
Ahí está, un segundito, voy a capturar y listo. Y ahora sí, puede apagar su cámara si gusta y empiece la exposición, por favor, porque ya estamos retrasados. Adelante. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Eh, yo lo he denominado mi trabajo de la siguiente manera, ¿no? Analizar y visualizar datos de temperatura y humedad relativa mediante el uso de sensor de bajo coste en la Molina, Lima, del 6 al 21 de julio. No quiero avanzar. Tecla para abajo, Con la flechita nada más, si no, pues. Con la flechita abajo. o darle pantalla completa, o si no, clic en la segunda diapositiva ahí con el mouse nomás, donde dice el 2, si quiere, como guste. Clic con el mouse ahí en el número 2, en la diapositiva 2. Sí, no obedece. Ah, entonces F5, a ver, F5. F5 para pantalla completa. No, se apagaba el... Y aquí abajo, ahí en la parte inferior derecha, hay como un ecran ahí chiquito, ahí le puede dar clic también. Ya. Al lado del zoom, del más, del menos. Pero no obedece. No le deja. A ver, desconecte nuevamente, o sea, deje compartir y comparto otra vez. Pruebe F5 para compartir pantalla completa, a ver, por favor. No, se va el audio cuando lo pongo eso. ¿Ah, sí? ¿El audio mío no me escucha? No, cuando yo lo pongo F5 Ajá. y nada. Entonces, dale clic en la parte de acá abajo donde está el ecran, a ver, clic con el mouse. En la parte inferior derecha hay como un icono de ecran. Sí, como que la pantalla está congelada, profe.